Neider, buenas Eh, noches. profe, buenas noches, profe. Bendiciones. Amén, igualmente. ¿Qué más, Juan? Buenas noches. Profe, Buenas buenas noches. noches. ¿Qué más, Alejandro? Buenas noches. Juan, Es la profe, buenas noches. buenas noches. ¿Qué más? Le saluden la profe. Aquí está Bien. la profe Xiomara. Hoy vamos a tener clase con la profe Xiomara. Va a explicar un poquito más de lectura crítica. ¿No? Vamos a ver si conectan más. Hola, 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 hola. Buenas Hola. noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión de lectura. Me alegra mucho saludarlos de nuevo. Y les cuento que hoy les traje algo como chévere, como que los va a poner a pensar un poquito. Entonces está sabroso el día de hoy y la clase del día de hoy para que nos mentalicemos. ¿Listo? Entonces, a ver, compañeros y compañeras, ¿ya están todos, Álvaro? ¿Podríamos empezar? Pues empecemos, sí, no importa. Ahí se van conectando. Yo estoy pendiente. ¿Sí? Listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, permíteme un segundito que estoy aquí para terminar de organizar. Entonces, como les venía diciendo, bueno, entonces, por lo pronto, nada, sobre la práctica estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer pues de hoy en adelante? Eh, Vamos a trabajar eh, a partir de unos formularios, es decir, donde vamos a, a ver los textos, vamos a analizarlos y vamos a responder. Son formularios, las respuestas, veo pues qué respondió cada uno para así mismo saber en dónde tengo que profundizar. Como les decía, el día de hoy está pues sustancioso, digamos que yo traje un ejemplo de cada tipología textual. Entiéndase tipología textual como un ejemplo de un texto argumentativo, un ejemplo de un texto narrativo, uno de uno expositivo eh, y uno de argumentativo, sí, argumentativo, expositivo, informativo. También traje discontinuos, entonces vamos a ver cómo podemos aquí catalogar el asunto y cómo podemos entonces analizar estos textos desde lo que ya mencionábamos en clases previas, que refería a la importancia del reconocimiento de la intención y estrategia comunicativa. Permítame un segundito, voy a apagar la olla express que mi mamá dejó después. Y ya, por favor. Entonces, día de hoy, precisamente, vamos a aplicar reconocimiento de intención, reconocimiento de estrategia en cada una de estas tipologías textuales. Vamos entonces a arrancar este ejercicio. El ejercicio del día de hoy va a ser a partir de formularios de Google y la explicación pues que quedará grabada. Entonces a continuación, por medio del chat, les voy a enviar el link del formulario. ¿Listo? Por favor, accedan y respondan a las preguntas que surgen de ese texto. Analícenlo muy bien, yo estoy pendiente, aquí me llegan las respuestas. Somos, bueno, serían tres, tendría que tener tres respuestas, ¿cierto? Está Álvaro, Juan Manuel, Neider y Alejandro, entonces estaría esperando las respuestas de Juan Manuel, Neider y Alejandro. ¿Listo? Demos entonces este espacio, son como 5 preguntas, yo creería que un espacio de máximo 8 minutos. A las 7:30. ¿Listo? Álvaro, si quieres participar también. Ahí queda abierto. Porque no escucho.
Bueno, ¿cómo vamos? Ya son las 7:31. ¿Qué tal ven ese texto y las preguntas? ¿Cuánto tiempo más o menos les doy de más? Otros 5 minuticos, me faltan 3. Juan Manuel, listo. 5 minutos, mucho, Juan Manuel. 3 minuticos. Entonces 4:30. A las 7:35. ¿Listo? Entonces, ahí estoy pendiente de las respuestas. Todavía me falta. Bueno, pues les cuento que me alegra mucho ver que aumentó la cantidad de participantes. Y con respecto a la cantidad de participantes, me faltarían entonces 3 respuestas. Pues nada, voy a esperar un par de minutitos más para, pues, digamos que consolidar las respuestas para que ustedes también puedan ver el paralelo con respecto al comportamiento del grupo, porque esto también les va a enseñar bastante. ¿Listo? A no dar, porque si yo no respondo bien, también le estoy dando al otro para que estén juntos. Entonces, vamos a practicar en esa parte. ¿Vale? Bueno, y entonces, vamos 10 minutos de más. Imagínense ustedes allá con todo ese tiempo. Obviamente aquí por lo que estamos dedicando el momento de lectura para poder responder adecuadamente, pero ustedes también están contratiempo, por lo tanto es necesario tener en cuenta esto, ¿listo? Así que les pido de pronto un poquito más de esfuerzo en los siguientes textos, es decir, que nos concentremos bastante, practiquemos esa concentración. Yo creo que es necesario que aparte de lo que hacemos acá en clase, la práctica constante de la lectura fomenta su concentración y la concentración es lo que más necesitamos acá porque es que no solo es para la lectura. Pero imagínense que la concentración en la lectura le va a ayudar a ustedes y para todas las áreas y para todo lo que comprende el examen al cual usted se va a presentar. Por tanto, dicha concentración debe ser entrenada, una forma de ella, de forma de la lectura. Les pido el favor que lean un textico al día, un textico de periódico, o bueno, de pronto si se atreven a más, ir a internet y buscar de pronto algunos ejercicios de lectura crítica, eso lo que hay es en línea, para que usted haga un texto al día, por ejemplo. Y si no, igual, para que practique la lectura de cualquier texto que se le aparezca, desde la comprensión de la intención y la estrategia. El día de hoy vamos a hablar sobre eso desde cualquier tipología textual, pero entonces también es necesario que usted coja estas herramientas que se le ofrecen en clase y las aplique y las practique. Si no practicamos, entonces va a ser más difícil, porque yo le puedo decir aquí cómo hacer las cosas, digamos, o que tener en cuenta, pero si eso es una no práctica, eso es probablemente lo que estamos haciendo no va a funcionar mucho. Por ejemplo, frente a este tipo de cosas. Bueno, hablé mucho más. Miren que estoy esperando, solamente tengo 4. ¿Qué pasa con los otros compañeros? Si están respondiendo, quisiera saberlo, o si no, para arrancar la socialización. Cuenten. Bueno, ¿o me están escuchando? ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, profe, sí se escucha. Listo. Bueno, entonces voy a arrancar con la socialización. Quiero que ustedes vean nomás cómo se
digamos, se comporta un grupo así sea pequeño. En este momento voy a compartirles mi pantalla. ¿Listo? Me llegó la respuesta. Me puse muy feliz. Aquí ustedes pueden darse cuenta de las respuestas. Miren, ustedes. Aquí todavía no se sabe cuáles son. ¿Listos? Para que ustedes vean la proporción. Miren la primera. Se puede dar cuenta usted como miti, ¿qué pasó acá? En la segunda, bueno, un 80 contra un 20. Un 80. Uy, hijo de más chica, vamos a analizar esto. Está emocionante, ¿saben? Me gusta esta. Miren esta, de las 5, vean ustedes entonces cómo está esto respondido. Miren, es decir, lo que ustedes ven en pantalla es la disparidad al momento de... ¿Listo? No se sabe quiénes fueron los que respondieron, pero aquí ustedes pueden darse cuenta en porcentajes cómo nos está yendo en este asunto de la lectura crítica con respecto a este texto. Bueno, entonces vamos a intentar hacer un paralelo. Tenemos esta pantallita y aparte vamos a compartir con esto. Creo que va a ser solo alterno con esto. ¿Listo? Entonces, compañeros de los que están presentes, ¿alguno me puede decir? Bueno, decíamos en nuestra cantera, tanto en la enfaticé tanto punto que les expuse un recuadro y hablamos sobre ese recuadro. En primera clase decía, es necesario reconocer la intención comunicativa en los textos, puesto que esto me permite reconocer qué quiere hacer el autor principalmente con su texto. Y cuando yo reconozco qué quiere hacer el autor principalmente con su texto, estoy reconociendo 3 cosas. Primer aspecto que yo reconozco, el tema central. ¿Sobre qué me está hablando? Lo general, ¿sí? Segundo, por ende, puedo identificar tipo, bueno, primero es el tipo de texto, de acuerdo a la intención, de acuerdo al acto central. Segundo, reconozco el tema central. Y por ende, ya que reconozco el tema central, puedo identificar el sentido general de hacer las cosas cuando usted reconoce la intención comunicativa, es decir, cuando usted responde después de haber leído el texto a, oiga, venga, ¿qué quiere hacer el autor principalmente con su texto? Usted va a reconocer el tipo de texto, el tema central y el sentido general de eso que usted leyó, porque es que no se le olvide que como usted está leyendo a alguien más, a ese particular, a ese ser humano, a ese individuo, entonces ese individuo no va a tratar los temas de la misma manera que lo trató otro, ¿no? Usted le está mostrando particularidades, que cómo esa persona logró su intención y de qué manera lo logró. Entonces, de qué forma el autor logra cumplir su propósito, es la pregunta que nos lleva al reconocimiento propósito de la estrategia comunicativa. Y entonces, ¿qué es la estrategia comunicativa? Básicamente la estrategia comunicativa son pequeñas intenciones, porque ya hablamos de una intención general, una intención grandota que me permite reconocer lo principal, pero hablamos de pequeñas intenciones que se ven dentro del texto, que consolidan la principal. Pequeñas intenciones o, en otras palabras, ideas secundarias o bien intenciones secundarias. Listo. Que consolidan la principal. Entonces, por ejemplo, la principal. Entonces, por ejemplo, decíamos, yo puedo hacer un texto que quiera reflexionar sobre el aborto en Bogotá. Para reflexionar sobre el aborto en Bogotá, entonces voy a exponer exponer datos, voy a ir a instituciones, a las fuentes y a las instituciones y a las opiniones de expertos en el tema.
Es decir, esta es la estrategia para lograr ese propósito de reflexionar sobre el aborto en Bogotá. Entonces son pequeñas intenciones. ¿Para qué? Para consolidar esa gran intención. Ahora, ya que estoy volviendo a lo que es la intención comunicativa, vamos a aplicar esto que acabo de decir. Dicho esto, entonces, ¿cuál es la intención de Edgar Allan Poe? ¿Qué es esa individualidad la que estamos analizando? ¿Cuál es la intención del autor Edgar Allan Poe? ¿Qué quiere hacer Edgar Allan Poe? ¿Me pueden decir, por favor, con su texto, el que acabaron de leer? ¿Qué quiere hacer Edgar Allan Poe? Cuéntenme. Les voy a dar 4 opciones. Contar una historia, informar un hecho, exponer un conocimiento o manifestar una posición propia. Cuéntenme. Si quieren, escríbanlo en el chat. ¿Qué quiere Edgar Allan Poe? ¿Contar una historia, informar un hecho, exponer un conocimiento o manifestar una posición propia? Yo digo que informar un hecho. Listo. Informar un hecho. Bien. ¿Qué otra intención tiene Allan Poe? De pronto alguien tiene alguna pregunta o algún aporte. ¿Qué querrá? ¿Será que sí? ¿Nos quedamos con que quiere informar un hecho? Cuéntenme. Quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Pilas. Y exponer refiere a intenciones objetivas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que refiere a textos que presentan hechos de la realidad. Por ejemplo, las noticias o los libros de texto de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros primos, de nuestros niños, del colegio. Te están enseñando un conocimiento. ¿Qué pasa? Este texto es una historia. Este texto, en este caso, quiere como tal, este texto no es un texto que quiera informar, o sea, dice aquí, informar un hecho. Quiero aclarar, porque es que compañeros y compañeras, si a su merced le pregunta, ¿cuál es la intención de este texto? Y le aparece informar, pilas, porque cuando usted encuentra en las opciones informar y exponer, refiere a esas intenciones del autor, cuando refiere a esas intenciones que buscan exponer algo de la realidad, ¿sí? Más no historias que puedan ser fantasías, donde participan personajes, donde hay narraciones. Aquí hay que diferenciar mucho eso. Pues claro, uno puede mirar y hay información sobre un personaje, hay información sobre otro. Pero cuando a usted le aparezcan las opciones de respuesta, informar o exponer esto refiriéndose a la intención principal del texto, usted está refiriéndose a textos como las noticias, como estos textos que me transmiten conocimientos, que me hablan, no sé, sobre ciencia, sobre derecho. ¿Sí me entienden? Entonces aquí, estos textos son los que son objetivos, esos textos hechos de la realidad, los que presentan hechos de la realidad. Ese es el objeto a transmitir por parte del autor es la realidad. Y les pregunto a ustedes, ¿qué les hace constar que esta historia es real? Un asunto acá, entonces. Lo que se quiere resaltar es, con el
En el caso de informar y exponer, refiere a esos textos como noticias, como textos que me presentan conocimiento. Este texto como tal, Edgar Allan Poe, lo que quiere hacer es contar la historia. ¿Mm? ¿La historia de quién es? La historia de un artista y su esposa. ¿Mm? La cual, bueno, ya sabemos qué pasa. Contar la historia de un artista y su esposa. Ya sabemos qué pasa después, la cual muere, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Este texto es un texto que quiere contar. Sinónimos de esto. Ay, aquí ya se me está yendo la... Entonces, sinónimos de esto. Contar, narrar, relatar, ¿sí? Son sinónimos. Bueno, listo, ya está grabando. Entonces, como veníamos aquí compartiendo. Ay, Álvaro, ¿tú me permites compartir pantalla, no? Por favor. Gracias. Listo. Entonces, bien. Ya. Entonces, decíamos, nada, Edgar Allan Poe, Poe, que es el apellido, Poe quiere relatar, pongámosle relatar, ¿sí o no? Suena lindo, usemos sinónimos para enriquecer nuestro lenguaje. Poe quiere relatar la historia de un artista y su esposa. Bueno, y entonces, compañeros y compañeras, creo que son solo compañeros, ¿cierto? Me he mirado bien. Compañeros, díganme, por favor, ¿cómo Poe cuenta su historia? Relata la historia de este artista y su esposa. Entonces, recordemos, para contar una historia, póngale cuidado que esta es la característica del texto narrativo. Estos textos quieren contar historias y no importa si son reales o ficticias. Esto es muy importante, ¿no? Lo importante es que nos hagan imaginar. Lo importante es que nos haga imaginar, ¿cierto? Entonces, Poe quiere relatar la historia de un artista y su esposa. Para lograr esa estrategia, ¿cierto? No importa si la historia es ficticia, póngale cuidado porque para poder contar una historia, sin importar que sea real o ficticia, los autores utilizan narradores. Narrador no es lo mismo que el autor, tengamos esto muy claro, ¿cierto? El narrador es ese recurso, esa estrategia que el autor utiliza. Entonces decíamos, podemos utilizar narradores en primera persona, en primera, segunda y tercera persona. Vamos a ver cada uno de ellos en su momento, en este momento, pues precisamente. ¿Qué tipo de narrador se utiliza acá? Primera, segunda o tercera persona. ¿Los leo o los escucho? ¿Cuál recurso utilizó Edgar Allan Poe
esa estrategia, ¿cierto? ¿Cuál estrategia? ¿Qué tipo de narrador utilizó Edgar Allan Poe para contar la historia del artista y su esposa? ¿Narrador en primera, segunda o tercera? Tercera En persona. tercera persona. Listo, muy bien. Entonces, narrador en tercera persona fue el que utilizó Edgar Allan Poe. ¿Cuántos personajes? 2. 2. ¿Por qué decimos que en tercera? Me habla de ellos, ¿cierto? Era una joven de peregrina belleza y entonces me la describe y me habla de ella, asimismo como de él. El narrador no se mete en la historia, son 2 personajes. Entonces aquí vemos algo y es que para poder contar historias y con esto hacer imaginar al lector, porque esto es algo muy importante, no importa si las historias son reales o ficticias, porque lo importante es hacer imaginar al lector. Entonces, en esa medida, para contar esta historia, para hacer imaginar al lector, utiliza 2 personajes, una narración en primera persona, y bueno, nos ubica en varias situaciones, como en varios escenarios, ¿cierto? El primer escenario es cuando ellos están, bueno, en la torre, bueno, que él le dice que se deje estar, entonces ella fue desvaneciéndose, pasaba el tiempo, o sea, ahí nos cuenta que hubo varios escenarios. Entonces, son situaciones o escenarios a lo que nos referimos. Entonces, podemos afirmar que para relatar la historia de un artista y su esposa, entonces utiliza un narrador en tercera persona porque me habla de él o de ellos, 2 personajes y nos ubica también en varias situaciones. Bueno, ahora sí, teniendo esto claro en principio, es decir, intención y estrategia, ¿cierto? Lo que vimos acá como tal es la intención y la estrategia del autor Edgar Allan Poe, analizándolo desde su individualidad y desde su particularidad como autor. Esto es algo muy importante cuando leemos, ¿listo? Y eso se supone es leer críticamente también, entender a ese. Y entonces, dice, la persona que cuenta la historia, primera pregunta, la persona que cuenta la historia es un narrador cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Esto es clave. Esto es, a veces dentro del mismo enunciado se encuentra información que nos ayuda y nos orienta precisamente a la respuesta. Este se conoce como el narrador, entonces, en otras palabras, me están diciendo, señor lector, dígame cuál es el narrador que se utiliza en el texto. ¿Cuál es el narrador? Entonces, los narradores, decíamos, tenemos narrador en primera, segunda, tercera. El narrador en primera persona, podemos encontrarlo como narrador testigo, cuenta la historia desde sí mismo, pero hablándonos de otros. El narrador protagonista, en segunda persona cuando se dirige a un tú, a alguien específicamente, como se hacen las cartas, por ejemplo. Y en la tercera persona hablamos del omnisciente y el observador. Omnisciente precisamente es esa cualidad divina en la que Dios conoce todo, sabe todo. Y ese tipo de narrador lo podemos identificar cuando además de decir lo que observa, también juzga a los personajes o cuenta lo que siente, o lo que podría llegar a interpretarse de su personalidad. Entonces, así las cosas, es esa cualidad divina que se ve acá en este tipo de narrador, que es un omnisciente. Este es un narrador omnisciente. Quiero que ustedes vean aquí el paralelo con esta primera. Uy, qué bien, ya tenemos las 7 respuestas. Entonces, quiero que ustedes lo observen, qué pasó acá. Se pueden dar cuenta entonces. ¡Ay, mírenlo, mírenlo, mírenlo! Cómo fue acá. Dice que cuenta la historia, es un narrador cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Con el nombre del narrador, sí, lo que les digo es una tarea positiva. Señor lector, ¿qué narrador es este? ¿Será el narrador personaje, señor lector? Un narrador personaje no existe, ¿listo? Eso simplemente es para confundirlo. Un narrador de los personajes que narra, pues entonces el narrador protagonista.
Entonces el narrador personal no existe. O señor lector, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para las preguntas es necesario encontrar las pistas que me permiten inferir la tarea? Esto que yo señalé en rojito es lo que me permite decir, mi tarea es identificar el tipo de narrador que se utilice. Y entonces, ¿qué tipo de narradores dijiste? Y dijeron ahorita todos, tercera persona, tercera persona. ¿Cuál es? Entonces, esto me muestra esta tercera persona. Aparte de las pistas señaladas aquí que ustedes pueden observar que me permitieron inferir y decir que la tarea es identificar el tipo de narrador. ¿Cuál de estos muestra tercera persona, compañero? Y mírenlo. ¿Será entonces que el tipo de narrador, señor, es el narrador testigo? Pero entonces el narrador testigo es el que habla desde sí mismo. Se puede entender porque dice, yo vi algo, yo estuve, y el protagonista es sobre ese que me está hablando, pero desde su perspectiva, desde sí mismo. Entonces una cosa es hablar de esos narradores que narran desde su conocimiento, desde su individualidad, y otra cosa es hablar de esos narradores que por supuesto utilizan los autores, como en este caso Edgar Allan Poe, que me hablan de la historia como si conocieran absolutamente todo. ¿Mm? Es muy diferente, entonces en este caso no es testigo. Ay, se fueron en este caso 3 personitas. No, y aquí ya descartamos 4 personitas de nuestro grupo de 7. Y entonces, ¿o será, señor lector, que el tipo de narrador es un narrador omnisciente? Que precisamente decíamos esto, un narrador protagonista que es en primera persona. En este caso, esta personita también se comporta. Son 2 personas. Imagínese usted, en este grupo de 7. Imagínese usted, si usted está en un grupo, en este caso esta pregunta daría 3 puntos para este grupo, mejor dicho. Esas 2 personas que están acá, en este momento se les asignaría 3 puntos, digámoslo así. Lo que quiero resaltar con esto es que ustedes los califican por grupo. Ese grupo se divide en 3 partes. Entonces, entre menos personas responden correctamente a la pregunta, tienen más puntaje, porque esto indica que se les está premiando porque responden al nivel de dificultad que fue para el grupo responder precisamente a esta pregunta. Así las cosas, en este caso, en nuestro grupo de 7, solamente estas 2 personas respondieron a la identificación del narrador. Entonces, estas personas quedan con 3 puntos y ustedes nada. Y el resto, nada, los 5 restantes. Y entonces, ahí nos toca, insisto, ponernos las pilas. Veamos la dimensión del asunto. Realistas con pruebas, no mentiras, con datos. Continuamos acá. Siguiente pregunta. Quiero que la observen. Bueno, a ver. A ver. Bueno, vamos a analizar esta pregunta. De las ideas, la idea central del fragmento es. Y entonces ese fragmento básicamente que nos decía, bueno, nos hablaba de ella, ¿cierto? Una joven muy bella, ella, me hablaba luego de él. Decía que ella odiaba, o más bien no le gustaba el arte de su esposo porque sentía que se lo quitaba, ¿cierto? Pero pues igual ella cedió ante la petición de su esposo de retratarla, ¿cierto? Ella precisamente cuando se dio a dicho retrato, entonces ella se encontraba muy feliz, ¿no? De verlo como tan concentrado y entregado a su arte, precisamente a partir de ello. Al punto de que ella ni siquiera estaba dándose
o no hizo algo para expresar su debilidad, la debilidad que estaba adquiriendo. Entre más días pasaban y él más se concentraba y ella entre más tiempo más moría, pero ella feliz de verlo a él, feliz, precisamente entregado a su arte. Luego ella murió cuando él terminó su obra y cuando nos dice al final, en verdad, esta es la vida misma. En otras palabras, creó la vida en su obra, ¿cierto? Cuando ella había muerto. Entonces, esto es algo muy impresionante en el cuento, porque en otras palabras me está diciendo que poco a poco que él iba terminando la obra, él estaba entregando la vida a esa obra. Bueno, que es un retrato oval, básicamente es un retrato. Pues es de esos retratos antiguos que se encuentran así en estos, precisamente estas figuras, como un óvalo, ¿cierto? Esos retratos antiguos, eso es un retrato oval, entonces, por eso también el título. Bueno, y entonces, aquí viene un asunto. Mi tarea es, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea central del fragmento? Cuando a su merced le preguntan por la idea central, por supuesto refiere al reconocimiento de lo general del texto, al reconocimiento de lo general. Listo, decíamos que lo general en cuanto a intenciones que nos quiere contar Edgar Allan Poe la historia de este artista y su esposa. Pero realmente aquí profundizando, podríamos decir que con respecto a esa intención, nos quiere contar precisamente esa historia, es decir, de este artista y su esposa, pero entonces, con respecto a cómo ese artista tan entregado a arte, a su cuadro, por supuesto, a partir del amor que le daba a su esposa, logró esa obra tan maravillosa que se volvió vida, e incluso tan perversa de quitar y de morir. Entonces, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea que envuelve todo esto? Ahí cuando usted le dicen, ¿cuál es la idea central? Tenemos que envolver todo el texto, recoger todo, ¿listo? Pilas, porque esto es claro. Vamos a recoger todo el texto general del texto. El amor que el pintor prodigaba a la joven hizo que ella renunciara a su propia existencia. Como tal, lo que hizo que ella renunciara a su propia existencia era el mismo amor que ella le tenía a su esposo, el artista. Por tanto, la primera parte no me sirve. Con respecto a la idea central, será la B. El amor de la joven permitió que el pintor llegara a la perfección de su obra. Y entonces, esta primera parte envuelve todo lo que nos decía a punto de que ya había pedido, a que la fuera retratada por más de un arte, porque le quitaba a su esposo, incluso esa misma parte, el hecho de que ella estuviera agonizando lentamente, precisamente ¿para qué? Para llegar al final, la perfección de su obra. Entonces, en esta primera oración, recoge la primera parte del texto y esta principalmente el final, que es esa obra perfecta donde esa obra se hizo vida y ella muere. ¿O será la... Todavía yo no descarto esta. Ahí veo. ¿O será la C? El amor de la joven fue la obra predilecta del pintor. Ouch. El amor de la joven fue la obra predilecta del pintor. Entonces, podemos decir más bien que el amor de la joven, el amor de la joven, lo que hizo fue permitir que creara la obra, mas no fue la obra. El amor no fue la obra. Más bien, ese amor que ella tenía le dio tanta felicidad a ella ver a su esposo feliz que le dio todo entonces a su amado. Entonces, como tal, el amor no fue la obra predilecta del pintor, sino más bien lo que permitió, ¿no? Como precisamente ese paso, esa herramienta que permitió al pintor llegar a su obra majestuosa, que era dar vida en ese cuadro.
Entonces, no es el amor la obra predilecta, no. Es lo que le permitió llegar a esa obra predilecta. O será la de el amor que el pintor prodigaba disculpe, a la para mí que esposa. profe. Señor, se me fue la voz. Hola. Pues para mí digo que es la D porque pues ahí habla sobre que lo del pintor, hablaba sobre lo que usted dice, lo del retrato, no sé, ¿no? Sí, de hecho, aquí, esta es una clave, señor lector. Y esta es clave de verdad. Miren ustedes, lo que se dice en la D, sí sucede en el texto. Y es verdad que él ama a su esposa y por eso él decidió retratarla. Sí, pero esta idea hace parte de una parte del texto. Pero ¿cuál es tu tarea, señor lector? Dime la idea central, lo general, dime cuál es la opción que recoge la globalidad del texto. La D es una parte, pero tu tarea es escoger lo global. Por eso nos sirve y por eso me los confunde. Ese es el tip que les estoy dando en este momento. Tu tarea va a identificar lo general. No te dejes confundir con las ideas particulares, que aunque sí se pueden sacar del texto, esto no está mal, la idea no está mal, no responde a tu tarea, la cual es, dime cuál es la idea central, cuál es la general. ¿Mm? Y la general recoge entonces todo el contenido. Por tanto, la respuesta es la opción B. ¿Cómo la vieron ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme. Miren ustedes. 1-1. Una mal, una bien. Bueno, miren ustedes aquí. 4 personas, entonces, de las 7 respuestas, 4 personas dijeron que la D. Sí, identificaron una idea del texto, más no es la general. ¿Listo? Para estas 4 personas. En el caso de la A, no era el amor del pintor, sino más bien el amor que ella tenía era el que hizo que renunciara a su existencia. Bien descartada la C, los felicito porque probablemente esta es de las que más confunde. Y la B, que es la respuesta, tiene 2. Entonces, ¿cuántos puntos tienen estas personas? Entre menos personas responden correctamente, tienen 3 puntos. De 0 a 2 tienen 3 puntos. De 3 a 5 tendrán 2 puntos, porque si entre 3 y 5 personas me respondieron correctamente, quiere decir que se amplió un poquito este rango. O de 6 a 7, si todos me responden correctamente, entonces tendrán un punto, porque esto muestra que ya el nivel de dificultad no es tan alto para ustedes. Entonces, bueno, aquí pueden ver ustedes cómo les fue. Espero sea clara la explicación. ¿Puedo continuar o tienen alguna pregunta? Cuéntenme. ¿Si está siendo claro? No, ahorita sí está siendo claro, la profe, pero la lectura sí está un poquito complicada. Cuando leí el texto, pues era bastante complicado de entender, pero ahorita sí, claro, una explicación excelente. Bueno, listo. Yo creo que aquí, no sé, bueno, como ustedes lo leyeron ahorita, yo tampoco entré como en detalle con respecto a la lectura. No sé si ya lo mencioné en las clases anteriores, pero si no, o si sí, pues vale la pena mencionarlo de nuevo. Y es la forma de leer. Que no se nos olvide la lectura por oración.
Por ejemplo, vamos de aquí hasta aquí. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mala hora amó al pintor y se desposó con él. Ahí ya puedo armarme entonces una idea, puedo decir que esta oración, miren, incluso yo puedo evocar de cada oración la función que cumple dentro del texto, o sea, esas pequeñas funciones, pequeñas intenciones o ideas secundarias que me ayudan a lo que quiero hacer principalmente. Por ejemplo, de acuerdo a esa primera oración, yo puedo decir, el autor con esta oración me abre paso a ese primer personaje, a la joven, ¿m? Me la describe y me abre paso, no, más bien, esta primera oración me abre paso a los dos personajes, ¿m? Y luego me describe al siguiente personaje. Él tenía un carácter apasionado, estudioso, es decir, todos estos elementos, por ejemplo, en este caso. Esta siguiente oración, ¿a qué se refiere? Al artista. Y nos da esas características del artista, ¿cierto? Esas cualidades, bueno, más bien, internas, esas cualidades internas como ser humano de ese segundo personaje. ¿Mm? Y eso se muestra en esa siguiente oración, que ya no es de 2 líneas, sino de 4, casi 5. Entonces, bueno, ustedes se pueden dar cuenta. Lo que quiero resaltar acá es que la lectura por oraciones es la que me ayuda entonces a ver cómo funciona cada idea dentro del texto, porque cada oración envuelve una idea. En los textos continuos, la lectura por oraciones es fundamental. Por ejemplo, aquí dice, terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Ah, listo, hasta aquí va la oración. Mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. Esto también nos permite entonces dar esas pausas, respirar, procesar la idea. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Les voy a poner un textico también chévere para que hagan un poquitico esa de lectura por oraciones en cualquier texto, narrativo, expositivo, argumentativo, el que sea. ¿Listo? Continuamos. El fragmento es rico en descripciones, metáforas, argumentos o analogías. Entonces, el texto es rico en las descripciones que el narrador hace. Es muy bonito en la descripción. Por ejemplo, mire cómo describe a este personaje. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero. Había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte. Entonces, las descripciones que utiliza él, es decir, las descripciones que utiliza Edgar Allan Poe son ese recurso literario que él utiliza para enriquecer su historia. El texto goza de muchas descripciones, al punto de que las oraciones son largas, porque están llenas de descripciones. Por ejemplo, miren esta que acabo de ver acá, de señalar acá, esta oración. Ella, no obstante, sonreía más y más porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vino y ardiente placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. Entonces, en este caso, yo quiero resaltar que cada oración es extensa, dado que utiliza bastante la descripción. ¿Qué es una metáfora? Entonces, como tal, este texto goza de descripciones. Las metáforas y las analogías son las comparaciones que se hacen dentro, se hacen como estrategia para transmitir un mensaje. Entonces, una comparación. Lo que pasa es que en la metáfora no se dice cómo. Por ejemplo, tus labios rojos como rubíes. ¿Cierto? Tus labios rojos, no, tus labios son rubíes, perdón. Tus labios son rubíes. Esa es una metáfora que refiere como tal al rojo, pues, de los labios, para resaltar la belleza de los labios. Pero también en símil lleva la palabra como, entonces, ahora sí, tus labios son como rubíes.
Y como tal, el símil refiere a la misma analogía. La analogía es una, entonces, comparación. Entonces, aquí estamos hablando. La metáfora es una comparación implícita. Es una comparación implícita, mientras que el símil y la analogía es una comparación explícita. Pero, como tal, lleva a una relación. ¿Cuál es la relación de las dos? Unos labios bellos y rojos. Y pues nada, una serie de argumentos, razones, justificaciones es de lo que gozan los textos argumentativos, pero este es narrativo. Entonces, bueno, ¿cómo nos fue con esta? A ver. El fragmento anterior es rico en descripciones. Vean este caso. 5 personas respondieron a la A. Se tendrían 2 puntos estas 5 personas. ¿Listo? Espero haya quedado claro por qué no es, por qué no se utilizan metáforas para esta personita y asimismo por qué no son argumentos. Continúo por acá. Dice, de las siguientes opciones, el argumento de obra literaria que se acerca más al retrato oval, considerando la relación del personaje protagonista con el retrato. Bueno, aquí es algo muy importante. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea como tal es identificar la obra parecida. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto al personaje. ¿Listo? A los personajes principales. Entonces, vamos a analizar una obra. Dice, será entonces, tenemos que ver A, B, C o D, si es la obra de Madame Bovary la que se relaciona con esta obra de Edgar Allan Poe, o no sé cómo se lea esto, Tracy Chevalier, o Marguerite, no sé cómo pronunciarlo, o la obra del señor Oscar Wilde. Entonces, nos dice en cada una más o menos como el argumento ahí rapidito, ¿cierto? Entonces, de la A, considerando la relación del personaje protagonista con el retrato, ¿sabe qué se relaciona con la A? Que narra la historia de una mujer que lucha por la utopía del amor. Esta sí queda totalmente descartada porque ni siquiera me habla del retrato, que precisamente es ese foco, ¿no? El retrato oval, ese es el tema. Entonces, no me sirve. Teniendo en cuenta ese argumento, teniendo en cuenta también la relación del personaje protagonista con el retrato, ¿será que se parece a la de la joven con el arete de perla? Que relata la historia de una joven bella y encantadora que entra como doméstica a la casa de un pintor y que la retrata al encargarse de un amigo. Si bien me habla del retrato, no me habla de esa relación del personaje y el protagonista, donde básicamente, ¿qué pasó? ¿El personaje quién es? La esposa del pintor que entrega su vida para dar otorgar a su esposo la mejor obra. Una obra viva, ¿no? Eso fue lo que logró el esposo, una obra viva. Entonces, ¿dónde se encuentra precisamente eso? Aquí no es. Si bien me habla de una pintura, no es con respecto a la misma relación del protagonista. ¿O será este texto que narra la historia de un anciano pintor y su discípulo y la forma en cómo la obra de arte salva la vida del maestro? Entonces sí habla de la obra de arte, pero no de cómo la salva, porque de hecho la historia me cuenta de sobre el cómo muere, ¿cierto? Primero y segundo, dice, un anciano pintor y su discípulo y la obra de arte salva la vida del maestro, listo. Pero entonces me habla de la obra de arte que salva la vida, mientras que en este caso ella muere. Entonces, parece que no funciona. ¿O será el retrato de Dorian Gray, donde se narra la historia del pacto que hizo Gray para conservar su belleza y juventud? Así, el que envejecía era su retrato guardado en el sótano. El que envejecía era su retrato guardado. Y en el caso de... perdón, esto no iba así. El que envejecía era su retrato guardado, ¿no? Ese era el protagonista, Dorian Gray. Entonces, Dorian Gray mandó a hacer un retrato, y ese retrato envejecía y él permanecía joven.
Es una relación similar con la historia, porque en este caso, esta joven le dio al retrato. Es una relación con el retrato donde es como recíproco el asunto y hasta mágico. Entonces, en esa medida se relaciona porque la muchacha le da su vida al retrato. Entonces, la respuesta es la D. ¿Listo? Y dice de las siguientes opciones, ¿cuál argumento se acerca más al retrato oval? Dijimos que la D, la verde, 3 personitas. En este caso, esas 3 personitas tendrían 2 puntos. Ya vimos por qué no nos sirve en el caso de la C. ¿Listo? Y ya vemos también estas 3 personitas por qué no me sirve la A, puesto que el argumento del texto refiere al retrato y en la A no se habla del retrato. Así se habla del amor del protagonista o de la protagonista. El foco y el centro del argumento y la relación del personaje refieres al retrato, no al amor solamente de la protagonista por el artista. ¿Listo? Entonces, por eso nos sirve la A, ya que veo que 3 personitas la pusieron. La respuesta es la de 3 personitas. Ahí serían en este caso 3 puntos. Si su merced desea anotarlo, sería interesante porque al final podremos hacer una anotación ahí. Bueno, continúo. Dice, de acuerdo con el texto, vean esta está casi igual. Qué curioso. ¿Y saben qué? Yo creo que aquí la dispersión refiere a la forma en que interpretamos la pregunta. Mire su merced que le están diciendo. Mire esta pista, de acuerdo con el texto. Y lo que usted está afirmando es de acuerdo al texto. A usted le pueden decir esto, miren, ni siquiera de acuerdo con el texto, pero usted, digamos, parta la oración desde acá. Es posible inferir que la creación de una obra de arte requiere, ¿sí? Pero es de acuerdo al texto, porque las preguntas están refiriéndose al texto, señor lector, al texto que usted está leyendo. Puede que le aparezca esa pista como puede que no, pero usted tenga en cuenta que las preguntas refieren al texto y si no, entonces se lo va a decir claramente, ¿sí? Se lo va a decir claramente, pero en este caso, como tal refiere es, de acuerdo al texto, que sí se puede decir con respecto a lo que requiere una obra de arte. Entonces lo que tengo que identificar es que requiere una obra de arte. Les pregunto, bueno, más bien, no sé si se dieron cuenta, pero es de acuerdo al texto. ¿Cómo se creó esa obra de arte tan maravillosa que incluso se hizo vida? ¿Cómo se creó esa obra tan maravillosa que incluso se hizo vida? Pues precisamente cuando este hombre entregó tanto de sí, tanto, me voy a señalar aquí estas pistas, se entregó tanto, que pudo crear eso. Es decir, se refiere acá, entonces el pintor dio toque. Entonces, lo que yo quiero señalar acá es que este señor, cuando creó su obra maravillosa, se logró, precisamente a partir del texto, se logró porque él dio y entregó todo de sí. No solamente fue por el amor de ella, por eso decimos que el amor no era la obra de arte, porque fue también la entrega de este pintor. Y entonces por eso usted le preguntan, venga señor lector, ¿qué requiere la obra de arte de acuerdo al cuento? O sea, esa es la pregunta. Y entonces, de acuerdo a esas pistas, les pregunto a ustedes en este momento y escríbanmelo al chat si quieren. ¿Qué opción muestra lo que requirió la creación de esa obra de arte tan majestuosa de acuerdo al contenido del texto? Poca entrega y cuidado de los elementos, desprendimiento de su ser humano o elementos técnicos en luz y sombras.
¿Qué requerirá esa obra de arte? De acuerdo al texto. Insisto, la pregunta es de acuerdo al texto. De acuerdo al texto, ¿qué requiere la obra de arte? Pues requiere la entrega total de la persona que hace esa obra. Así como le pasó al protagonista. Su tarea es de acuerdo al texto. Por tanto, es posible inferir que la creación de una obra de arte que requiere desprendimiento de la vida misma para vivir en soledad, la creación artística. Esta es la idea que envuelve precisamente estas pistas que están acá en azul y como tal refieren a la entrega por parte de este personaje. ¿Mm? Y como mi pregunta me está diciendo, venga, ¿qué requiere una obra de arte de acuerdo al texto? Pues entonces veo que puedo inferir, sacar, extraer. ¿Qué es inferir? Inferir es qué puedo decir, extraer, concluir, qué idea se puede evocar de acuerdo a esas pistas. Eso es inferir. Entonces, su merced no se deje confundir. Inferir es lo mismo que decir, aseverar, expresar, mencionar, etcétera. O sea, refiere a lo mismo. Y como tal, en otras palabras, es, señor lector, dígame. ¿Listo, listo? ¿Ya estás grabando? ¿Todo bien? Bueno. Gracias por dejarme compartir. Bueno, creo que ya estamos todos. Pero han entrado 4. Estoy aquí con el retrato. Y bueno, venía diciendo que con respecto al contenido del texto, la obra de arte requiere esa entrega absoluta. ¿Mm? Afuera, ¿cierto? Dentro de lo que nosotros podemos ver como lógico, claro, pues una obra de arte requiere de un medio de luz y sombras para poder mezclar los colores de la pintura, obvio, pero no responde a la pregunta porque a ti te están preguntando, según el texto, ¿qué es lo que requiere la creación de una obra? Según el texto. Entonces, no me sirve decir algo que se sale del texto. Además, de acuerdo al contenido, me dice que la torre es sumamente oscura, contradice el texto, entonces por eso no funciona. La creación de una obra de arte requiere un poco de entrega para poder alcanzar la gloria con la producción artística, estando en la A. Pero si se fijan, no me sirve porque es que, ¿qué hizo este señor? Se entregó tanto que ni siquiera vio a su esposa morir. Entonces, no me sirve que sea poca la entrega, sino para crear una obra de arte maravillosa necesita una gran entrega. La creación de una obra de arte requiere entrega y cuidado de los elementos que constituirán la obra. Y entonces, esto es algo que, obvio, para crear una obra de arte se requiere el cuidado de los elementos, entrega y cuidado de los elementos que la van a constituir. Sí, es necesario. Pero entonces, en este caso, no refiere a ese apasionamiento por parte del personaje en donde se desprende al punto de olvidar a su esposa. Entonces, ¿qué pasa con la B? No muestra precisamente eso que se requirió por parte de este personaje para crear su obra. Entonces, entrega y cuidado de los elementos que constituirán la obra. Además, tampoco me sirve porque es que ¿cuáles son los cuidados? ¿Cuál era el elemento que constituía la obra? La esposa, y tampoco la cuidó. Entonces, por eso tampoco me sirve la B. La respuesta es la C. ¿Cómo fue? Aquí, a ver, la C tiene 2 personitas. En este caso, estas 2 personitas dentro de nuestro grupo tendrían 3 puntos. ¿Mm? Ya ven por qué no es la D. Esta es para estos 2 compañeritos. Ya ven por qué para este compañerito un poco de entrega para poder alcanzar la gloria, ya ven por qué no sirve, porque no era un poco, sino mucha la entrega. Y en el caso de la B, que fueron otros 2, que dicen entrega y cuidado de los elementos, vemos que este personaje como tal no cuida esos elementos que constituyen
la obra. Por eso, descartada. Y bueno, lo dijimos, la respuesta es la C. ¿Listo? Espero les haya quedado claro por qué. ¿Podemos continuar? ¿Tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento? Yo creo que es importante resaltar que en estos exámenes se evalúa principalmente la interpretación que hacemos tanto al texto como con las preguntas, pero refiere como tal a una interpretación adecuada y acertada. Ya se dan cuenta, por ejemplo, en esta pregunta, que referíamos a una interpretación con respecto al texto, ¿cierto? Y qué requeriría a la hora de darse de acuerdo al texto. Entonces es cómo interpretamos también aquello que nos presentan, ¿no? Esas pistas y cómo la relacionan. Entonces, bueno, continuamos aquí, vamos a la siguiente preguntita. Dice, de hecho, miren que esta expresión levantaba los ojos rara vez del lienzo que se encuentra entre estas comillas, es una de las descripciones de esos recursos que utilizó Edgar Allan Poe para mostrarnos a este personaje, el personaje pintor, ¿cierto? Y entonces, como tal, me están diciendo, ¿cómo presenta particularmente esta expresión a este personaje? Levantaba los ojos rara vez del lienzo. De acuerdo a la descripción que me daba el autor, ese levantaba, vea, yo ni siquiera lo señalé, pero se encuentra dentro de esta oración que también había resaltado. Y ese levantaba los ojos rara vez a través del lienzo, así como las otras pistas que ustedes ven ahí señaladas, son las que nos permiten decir que ese hombre se entregaba totalmente. La pregunta va a esta expresión como tal, a esta descripción. Y entonces, esta descripción de cómo me presenta ese pintor, miren, a usted en otras palabras le están diciendo, escoja la opción que describa o que refiera, que describa al pintor. Entonces, en otras palabras, señor lector, describa al pintor, ¿sí? Hable sobre el pintor, hable sobre uno de los personajes, como para no ser, bueno, sí, escriba al pintor, a uno de los personajes. Entonces, presenta al pintor, vamos a describirlo, pues, ¿será entonces que de acuerdo a esa expresión presenta al pintor como un hombre que le gustaba mucho mantener la atención fija en su proceso creador? Pues no, porque dice, levantaba los ojos rara vez a través del lienzo, o sea, a duras penas medio miraba otra cosa porque estaba tan concentrado en su obra que ni siquiera la analizaba, entonces no le costaba mantener la atención, todo lo contrario, estaba demasiado atento al punto de que levantaba los ojos rara vez del lienzo, estaba muy enfocado en su obra. ¿O será que presenta a este señor como al que poco le importaba prestarle atención al mundo que lo rodeaba? Pero entonces no es que le importara poco, sino que estaba, como quien dice, tan entregado a su obra, tan engomado pues con su obra, que no es que no le importara, sino que entregó todo ahí que se olvidó del mundo. Más no es que no le importara prestar atención al mundo que lo rodeaba. Además, dentro de las descripciones del narrador, me dice que este era reconocido y famoso. Por tanto, sí prestaba atención al mundo que lo rodeaba. Lo que pasa es que en su momento de creación ya se entregaba a su obra y entonces no prestaba atención. Pero, de acuerdo a la oración analizada, entonces el pintor no es que no le importara prestar atención a él. ¿Será entonces que levantaba los ojos rara vez del lienzo? Me presenta este personaje como cuyo único amor, como un hombre cuyo único amor era su arte al punto de desprenderse de su esposa y modelo, o que añoraba el éxito y la fortuna que éste le traería. Ya vemos que ya era famoso, ni siquiera habla del interés material, sino más bien levantaba los ojos rara vez del lienzo. Es esa expresión que quiere también evocar que estaba tan centrado en su obra que olvidó todo, que ni siquiera se dio cuenta de que su esposa estaba muriendo, incluso murió. Entonces, la respuesta es la C, en este caso. Bueno, ¿cómo nos fue con esta?
Analizando esa pequeña expresión, levantaba los ojos a través del lienzo, presenta al pintor como un hombre, tres personas. Tres personas respondieron correctamente, tendrían en este caso 2 puntos. Ya ven ustedes, estas otras 3 personitas, ¿por qué no es la B? No es la B, dado que no es que no le importara prestar atención al mundo, sino que cuando estaba tan concentrado en su obra, no le prestaba atención, pero no es que no le importara. Y en el caso de esta, al que le costaba mucho mantener la atención fija en su proceso creador, ese de levantaba los ojos a través del lienzo, es que estaba tan concentrado que ni siquiera movía los ojos. Por eso no sí. Listo. La respuesta entonces dijimos es la opción C. Listo. Bueno, voy a continuar. Me avisan si de pronto tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento. Estaré atenta, estaré presente. Me dicen, no olviden levantar la mano, cuestionar, preguntar. Ustedes saben que aquí estoy atenta a cualquiera de las preguntas que tengan. De verdad, si ustedes preguntan, probablemente socialicemos y solucionemos también interrogantes que muchos otros han tenido. Entonces, participar de verdad les va a servir bastante. ¿Listo? Saben, si tienen dudas, manifiéstenlo y pues ahí podemos continuar. ¿Listo? Voy a ir con la siguiente, de acuerdo con la narración y la estructura. Este pertenece aquí. Bueno, quiero ver las respuestas. Hay 2. O es una crónica, o es un cuento. O es una crónica, o es un cuento. A ver, vamos a ver aquí. Creo que miremos. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, en este caso, crónica refiere como tal. Miren ustedes, esta crónica, es decir, cuando ustedes ven esta diferenciación entre crónica y cuento, crónica refiere precisamente a la crónica periodística. Y en otras palabras, es cuando, vea cómo lo dice de curioso, el cual es un género periodístico híbrido, el cual participa a la vez los rasgos de los géneros informativos e interpretativos con predominio de los primeros sobre los segundos. En otras palabras, la crónica es un texto informativo que sí me cuenta una historia real, sí, pero con fines informativos. Sí muestra de pronto alguna que otra interpretación por parte del autor, pero son con fines informativos. En el caso de nuestra historia, dijimos que esto quiere contar como tal una historia. Esto es un cuento donde participan personajes, primero, segundo. Sé que de pronto no es para ustedes de conocimiento, tal vez, pero les cuento que Edgar Allan Poe, mírenlo aquí al final, Edgar Allan Poe es uno de los grandes cuentistas. Es un gran cuentista estadounidense. Y en esa medida, también por esa pista, puede que no la tengamos claro, pero también por esa pista, me sirve decir entonces que es un cuento. La crónica, sí, claro, la crónica narra, la crónica relata, precisamente me habla de sus personajes, etcétera, pero es que refiere ya la crónica a ese escenario informativo. ¿Listo? Entonces, esto es un cuento, esto es un cuento, es una historia, ¿sí? La crónica y el cuento, pues sí nos cuentan historias, pero en este caso, ¿cuál de los dos es? Pues les cuento que es un cuento. Precisamente un cuento que utiliza ese narrador, utiliza estos personajes, son reales o ficticios, en este caso son ficticios, vemos que son ficticios, la historia es ficticia. Y con esto, ¿cuál es el objetivo de los cuentos, de estas narraciones? Hacernos imaginar. En el caso de la crónica es informar sobre un elemento de la realidad, en el caso del cuento es hacernos imaginar esa situación.
imaginarnos la historia. Yo no sé si cuando ustedes leyeron la historia se imaginaron precisamente esa torre donde entraba poca luz. No sé si incluso ustedes llegaron a imaginar la belleza de ella o lo llegaron a imaginar a ella. ¿Ustedes alcanzaron a imaginar su ropaje? ¿Alcanzaron tal vez a imaginar con esas descripciones cómo se sentía ella cuando iba muriendo? La idea del texto narrativo es esa, hacernos imaginar y poner en esa situación. Entonces, en tanto nosotros también nos pongamos en esa situación, imaginemos esas situaciones, por supuesto, con estos recursos, utilizando tipo de narradores, descripciones, recursos literarios, etcétera. En este caso, pues hablo como tal de... Entonces, tengamos en cuenta esto, la respuesta es la de una persona. 3 puntos. El resto nada. Obviamente esas otras personas que se ponen ningún punto. Usted súmese. ¿Cuántos puntos ha tenido? ¿Mm? ¿Cuántos puntos ha tenido hasta el momento? Pues yo les puedo decir ahorita cuántos puntos son. Y entonces, de acuerdo a eso, usted ya puede hacer más o menos un cálculo. Y ahorita les digo cuántos puntos son todos. Bueno, voy a continuar acá. Según el texto de la esposa del pintor. Ah, bueno. Miren, esta también está un poquitín dispersa. Vamos a ver. Entonces decíamos, esto es un... Y según el texto, la esposa del pintor, vamos ahora a hablar, así como en esta pregunta hablamos sobre el narrador, a partir de una pista, perdón, sobre uno de los personajes que era el pintor. En la siguiente pregunta vamos a hablar sobre el otro de los personajes, que es la esposa. ¿Qué podemos decir de la esposa? Identificar lo que sí se puede decir de la esposa. Esa es mi tarea, ¿no? En otras palabras, pero es la misma tarea. Y entonces, según el texto, la esposa del pintor se negó a continuar con la tarea de su esposo, la continúa hasta el fin, hasta morir. Según el texto, la esposa del pintor decidió morirse por amor al arte de su esposo. Ella no amaba el arte, ella amaba a su esposo, más no el arte. Por eso no sirve. Ella no decidió morirse por amor al arte. Ella se murió porque amaba a su esposo y lo veía feliz de hacer su arte. De hecho, dice que odiaba el arte de su esposo. ¿Será que la esposa del pintor se convirtió en un objeto de inspiración y murió a causa de ello? La inspiración que le entregó tanto a su esposo hizo que muriera. O la esposa del pintor alcanzó la plenitud al convertirse en inspiración y en obra de arte. Y aquí viene un asunto, ella no alcanzó la plenitud cuando fue inspiración de su esposo. Ella solamente lo veía feliz, pero no alcanzó la plenitud, y menos cuando se convirtió en obra de arte, porque cuando fue obra de arte, ¿qué pasó? Murió, no alcanzó la plenitud. La respuesta es la C. La esposa del pintor se convirtió en un objeto de inspiración y murió a causa de ello. Muy bien, 4 personitas respondieron adecuadamente. 2 puntos en este caso. ¿Listo? 2 puntos. Ya vemos por qué no es la B. No es que ella quisiera el arte de su esposo. Y ya vemos por qué no es la D. Porque no alcanzó dicha plenitud, sino que sucumbió. Así las cosas, estas son las respuestas. Bueno, ¿cómo se sintieron hasta acá? Cuéntenme. Ahora sí hablen. No sean charros. Cuéntenme, compañeros y compañeras. Entendido. Entendimos este asunto de los textos narrativos. Básicamente aquí al tratar este texto, trabajamos, digamos que abarcamos mucho conceptualmente con respecto a los textos narrativos. No sé si les quedó claro eso. Hola, profe. Pues, ¿qué le digo? Sí, muy bien la explicación, pero
creo que no me fue tan bien. Si hay una estadística que muestre uno por uno, o sea, pienso yo porque hay unas respuestas que no recuerdo aún, pero en muchas sí me equivoqué. O sea, Ah, era similar, ¿no? Pero no lo que quería transmitir la respuesta. sí, sí, tienes razón. Oye, muchas gracias, Elmer, por mencionar eso que acabas de decir. Vamos entonces a escribir nuestras respuestas porque te cuento que al mirar aquí las respuestas individuales no me deja ver precisamente quiénes fueron los que respondieron. No me deja ver. No me deja ver quiénes fueron los que respondieron. Ya estoy mirando. Entonces, sí les agradezco que anoten sus respuestas. Listo, muchas gracias, Elmer. Aparte, bueno, entiendo. Por supuesto, podemos ver de acuerdo a las estadísticas, como nos muestra acá, la disparidad con respecto al grupo. Pero espero primero que les haya quedado claro la explicación, clara la explicación de por qué es cada una de las respuestas. Segundo, que haya quedado claro por qué conceptualmente es. Tercero, que entiendan y procesen esto porque finalmente esto les va a servir para los otros textos narrativos, entendiendo este asunto de la individualidad del texto. Eh, y cuarto, entonces también que organicemos y anotemos nuestras respuestas. Entonces, bueno, compañeros, compañeras, a continuación les voy a enviar otro link, ¿listo? Uno no tan largo, uno más suave, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece? Vamos a ver, yo aquí tengo uno, espérenme, dejo de compartir, voy a mirar aquí. Profe, la pregunta de la comparación entre las obras, yo siento que es un poquito compleja o, digamos, hacer la semejanza de en sí qué es lo que quiere esta obra con la otra, toma bastante como contextualización del tema o saber de cada una de las obras, aun cuando ya dice en sí qué es la obra, pero creo que esa es la pregunta que estaba un poquito más compleja, digo yo. Sí, claro, Álvaro. Igual se las puse para que ustedes la vieran también y se enfrentaran. Yo que les estoy poniendo preguntas con nivel, ¿sí? Con nivel altico. También para que nos enfrentemos y veamos, pero como tal, no creo que les aparezca una pregunta de ese nivel de complejidad, porque esto en efecto, así como su merced está diciendo Álvaro, digamos que es una pregunta que también implica un conocimiento de las otras obras, o al menos una referencia cultural. En el caso de esta, si su merced sabe de qué trata el retrato de Dorian Gray, que básicamente es cómo el retrato coge la vida o la vejez del otro, entonces ahí ya su merced lo puede solucionar. Por eso le dicen el argumento someramente, pero sí, por supuesto, y así como con otras preguntas, en tanto usted conozca, le va a ser más fácil responder, ¿sí? Aquí le ofrecen a uno lo que más se puede, pero pues igual sí es necesario. Insisto, no creo que les pongan preguntas de ese nivel, pero aquí también, ni tampoco tantas preguntas de un solo texto, sino que pues realmente yo creo que sí vale la pena trabajar pues textos complejos, ¿no? Vale la pena trabajar textos complejos. Bueno, miren ustedes entonces ese texto, ¿listo? Analícenlo y espero sus respuestas, ¿listo? Ahí estaré atenta en el chat. En el chat, o bueno, aquí estaré atenta y de las respuestas estaré atenta. Entonces, léanlo, estamos a pendiente, ¿vale? Listo. Entonces, a ver, les vuelvo a compartir mi pantalla.
Aquí tienen ustedes el texto. Me voy aquí con las respuestas. Bueno, miren la primera. Tenemos disparidad un poquitico. La segunda, referente a la estrategia. La tercera, dígame qué conector se debe utilizar. Y la cuarta, bueno, ya habíamos dicho que era la de la estrategia, ¿no? Quedó aquí 40-60 y luego 50-50. Alguien cambió al final. Bueno, entonces son como tal estas tres preguntas. La primera, ¿es correcto afirmar que a lo largo del texto el autor establece una posición? Listo. Entonces, este texto, bueno, quiero que aclaremos aquí de nuevo con respecto a la lectura, lo que nos dice de pronto ahorita con el otro texto, no profundicé y era pues, con respecto a la información. Aquí quiero que tengamos en cuenta, vamos a leer por oraciones, dice, bueno, en este caso como para resaltar algunos aspectos, tal vez no sea obvio, pero nuestra Fuerza Aérea y los Yankees de Nueva York tienen muchas cosas en común, principalmente sus orígenes, sus tradiciones victoriosas y su gente increíble. Aquí podemos ver que este señor adora a la Fuerza Aérea y a los Yankees de Nueva York. Para él, ellos son gente increíble, eso es nuestro, ¿no? Nuestra Fuerza Aérea, los Yankees. Y entonces me empieza a decir, miren, es porque son increíbles. Entonces los Yankees y la Fuerza Aérea se comparan porque tienen muchas victorias. Bueno, nunca queremos, se incluye en la interpretación, para él esto es desde sí mismo, él está manifestando acá su propia posición, su posición de admiración hacia estas dos instituciones, bueno, la militar y la deportiva, y entonces se nota que este señor los admira. Y entonces me sigue diciendo, miren, los Yankees tuvieron esto, así mismo como la Fuerza Aérea. Entonces sigue comparando la Fuerza Aérea, en este caso, ¿qué es lo que nos compara? Pues sus personajes, en este caso, pues precisamente son esos personajes los que compara. Y entonces llega a la conclusión, en general, el esfuerzo colectivo de nuestros no, mentira, aquí no es la conclusión. En general, el esfuerzo colectivo de nuestros antepasados, aquí muestra la relación entre los dos como tal. ¿Y cuál es la relación? No, es que mire, estos dos son maravillosos. El liderazgo, la excelencia se cruzan, mejor dicho, tanto los Yankees como la Fuerza Aérea son excelentes. ¿Por qué? Por sus victorias, por sus personajes, etc. Conclusión que te presento al final con un conector lógico que dice, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión del autor? Existen paralelos. ¿Cuáles son los paralelos? Pues que la Fuerza Aérea y los Yankees son excelentes. ¿Cuál es el paralelo? Que por este lado se destacan en sus personajes y victorias y por este lado también. Y entonces, ¿por qué se destacan? Porque son excelentes. Y aquí esta es la tesis del texto. Este es un texto de carácter argumentativo, en donde el autor evidentemente no quiere criticar a la Fuerza Aérea, ni a los Yankees de Nueva York. Lo que pasa es que los quiere alabar, quiere resaltar la excelencia de la Fuerza Aérea y los Yankees de Nueva York, ¿cierto? Eso es lo que quiere hacer este texto. Quiere resaltar la excelencia de la Fuerza Aérea y los Yankees. Entonces, para resaltar la excelencia de la Fuerza Aérea y los Yankees, compara. ¿Qué es lo que compara? Las victorias, los personajes, etc. Quiero mostrarles acá, en este caso, este es un texto argumentativo, en donde, bueno, decíamos, el texto argumentativo es un texto que pretende presentar la posición o interpretación de la realidad por parte del autor.
Entonces, estos son los textos que permiten ahí sí mostrar los puntos de vista del autor, a diferencia de los informativos, porque estos textos no muestran los puntos de vista por parte del autor. Estos textos no buscan mostrar nada por parte del autor. No muestran puntos de vista. En el caso del argumentativo, sí, y esa es la interpretación de la realidad. En el caso del objetivo, no me presentan una interpretación de la realidad, sino que buscan mostrar la realidad. Muy distinto al argumentativo, que es la interpretación de dicha realidad. Por eso vemos aquí que la interpretación de este autor del texto es que, no, pues los yanquis y la Fuerza Aérea son lo máximo. Y para demostrarte que son lo máximo, te muestro las victorias y los personajes. Los voy a comparar. Entonces, esta es la intención y esta es la estrategia. No se nos olvide que este es un texto argumentativo, que es subjetivo. Los textos argumentativos son los textos subjetivos. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que refiere a la posición del sujeto, porque antes se conocía como sujeto o sujeto ahora. Y entonces, precisamente, estamos viendo la interpretación de este sujeto alrededor de nuestra y la Fuerza Aérea. Y al final nos dice, él también envuelve su vida personal, nos dice, existen paralelos, creciendo en la sombra del estar de los Yankees. Tuve la gran oportunidad de ver a uno de los personajes majestuosos de los Yankees, en plena acción, y entonces yo como admirador encontré sus dichos no solo divertidos. Miren, este uso en primera persona, por ejemplo, muestra su gente increíble, eso muestra una posición por parte del autor, muestra su juicio, nuestra Fuerza Aérea, se incluye, nunca queremos, se incluye, pero el autor es el que está buscando. ¿Listo? Encontré una perspectiva de liderazgo. Entonces aquí vemos precisamente eso que se incluye esta persona. Bueno, y entonces decía yo que era lo que estaba diciendo, pues de los Yankees, y les estaba presentando las respuestas. Listo. Y entonces estamos terminando de hacer ese análisis del texto, donde básicamente podemos concluir, de acuerdo a esto que analizamos en cada párrafo, que el texto quiere resaltar la excelencia de la Fuerza Aérea de los Yankees, y lo logra a partir de la comparación de distintos aspectos que componen a cada uno, como las victorias y los personajes. Eso que acabo de decir recoge la globalidad del texto, teniendo en cuenta que este texto es un texto entonces argumentativo, los cuales pretenden presentar la posición o interpretación por parte del autor, y esto hace estos textos subjetivos, porque esa interpretación es propia. Continúo ahora sí con las preguntas. Les cuento que salí hace poquitico de una gripa terrible. Entonces la tos ahí está constante. Bueno, mi tarea es positiva con respecto a la posición por parte del autor. ¿Cuáles son las pistas que tengo que tener en cuenta para identificar la tarea que tengo que solucionar? La pregunta es una tarea. Mi pista, si mi tarea es negativa o positiva y con respecto a qué. Entonces, identificar lo que sí se puede decir con respecto a qué, a la posición del autor. Y entonces, ¿qué sí se puede decir con respecto a la posición del autor? ¿Cuál es la posición del autor? La posición del autor es esta que se refleja en los textos. Su merced va a analizar los textos de la siguiente manera. Principalmente cuando hablamos de texto expositivo y argumentativo, porque estas se suelen confundir. Las posiciones objetivas son las que refieren a los textos expositivos e informativos. Estas posiciones objetivas refieren a la realidad, es decir, estos textos no muestran opinión por parte del autor. El texto que leímos de los Yankees y la Fuerza Aérea sí presenta posición por parte del autor. Vamos a ver entonces cuál opción funciona aquí con respecto a lo dicho. Entonces leamos de la A.
¿será correcto afirmar que a lo largo del texto el autor establece una posición crítica? Esto, por supuesto, esta posición tip, que no se nos olvide, cuando a su merced le preguntan por la posición del autor, esto va ligado a lo general del texto, y lo general del texto refiere a la intención general. Resaltar la excelencia de la Fuerza Aérea de los Yankees es la intención general. Entonces, ¿la posición cuál es? La posición es propia porque el autor quiere resaltarlo desde su punto de vista. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde se encuentra esa intención de resaltar a la Fuerza Aérea de los Yankees desde su punto de vista? Vamos a ver qué nos sirve con respecto a esta posición. Entonces, ¿será correcto afirmar que a lo largo del texto el autor establece una posición crítica al insistir en el potencial de liderazgo y talento que tienen las instituciones? Lo que raya acá es la palabra crítica. Cuando a usted le aparece una posición crítica, esto refiere como tal a esa posición que enuncia juicios que afectan al otro, ¿sí? Que enuncia juicios, son evaluaciones que critican, o sea, lo afectan de alguna manera. Si se fijan, en el caso de este texto, el autor antes alaba a estas instituciones. No es crítico, no está viendo de pronto algún elemento negativo, algún elemento a decir, esto no, sino todo lo contrario. No, es que son maravillosos por todo. Entonces, en este caso no vemos una posición crítica. Sí insiste en el potencial de liderazgo y talento que tienen las instituciones. Sí, pero no a partir de una posición crítica. Entonces, esto sí sirve, más la palabra crítica es lo que no sirve, por eso se descarta. ¿O será que el autor establece una posición objetiva? Pilas, y esta fue la que la mayoría se fue. No es una posición objetiva. Los textos con posiciones objetivas, sin puntos de vista, son los textos informativos o expositivos. Este texto es un texto que muestra la posición del autor. Por tanto, no podemos decir que la posición sea objetiva. Sí establece comparaciones entre la Fuerza Aérea y los Yankees. Esta es la estrategia. Sí, esto que se está diciendo después del objetivo, sí funciona. Es decir, surge del contenido del texto, mas no está respondiendo a la posición sobre la cual me están preguntando. Entonces, descartada. ¿O será que la posición del autor es analítica? Sí, hace un análisis, ya que compara la relación de las cosas, entonces, ya que él compara desde criterios ecuánimes. Y aquí está la trampa. Porque, ¿qué es un criterio ecuánime? Un criterio neutro, un criterio, o sea, un criterio que no manifieste una opinión propia. A eso refiere ecuanimidad, objetividad. Y si se fijan, ¿cuál es el criterio del autor del texto? ¿Qué opina el autor del texto con respecto a lo que expone? Que los ama y los adora. Eso no es ecuánime, eso es subjetivo, o sea, él se va a esa alabanza a la Fuerza Aérea de los Yankees. Entonces no es un criterio ecuánime, porque el criterio ecuánime es el informativo, el expositivo, el objetivo, es decir, el que solo me presenta la información sin puntos de vista. Y aquí no vemos ecuanimidad porque este señor es, mejor dicho, los alaba. Eso no muestra ecuanimidad, muestra parcialización de su idea, o sea, su propia posición. Y entonces, subjetiva, ya que hace, miren la razón, aquí me están poniendo razones, ¿no? Ya que, entonces, subjetiva, ya que hace una relación subjetiva. Sí, listo. Es subjetiva, es argumentativo, es una posición propia, ya que hace una relación entre el tema tratado con su vida personal. Fíjense que esta razón sí funciona para decir que es subjetiva, porque su vida personal se mete dentro de la historia. Eso muestra subjetividad. Y si se fija, usted aquí lo puede ver en el último párrafo, este que estoy señalando, aquello que está resaltar, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la paloma. Subrayado, son las pistas que me permiten decir que él relaciona esto con su vida personal. Entonces, me sirve como argumento. Por tanto, la respuesta es la D.
es la D. En el caso de esta pregunta, vamos a chismosear cómo nos fue. Y les cuento que en la D solamente una persona respondió correctamente. Ya vieron por qué no es la A, que fue una personita la que respondió. Crítica al insistir en el potencial de liderazgo que tienen las instituciones. Ya vemos que no es crítico. Si fuese crítico afectaría a las instituciones, pero lo que hace es alabarlas. Por eso no es crítico. Y objetiva, estableciendo comparaciones entre la Fuerza Aérea y los Yankees. Entonces ya vemos que estas tres personitas, ¿por qué no? Sí sirve lo de estableciendo comparaciones, pero no es objetiva la posición. La pregunta es por la posición, por eso no funciona. Listo, la respuesta de esta es la opción D. Bueno, espero no hayan olvidado anotarlo. Anotar las respuestas. ¿Cuál es la estrategia que más utiliza el autor de este texto? Entonces, quiero resaltar acá que hay textos de estructura analógica. Decíamos ahorita que una analogía que era una comparación. Entonces, este texto, todo es comparación. Esa es la estrategia. ¿Para qué? Para mostrarnos que para él las dos instituciones son excelentes. Quiere resaltar la excelencia de la Fuerza Aérea de los Yankees. Y precisamente cómo lo logra comparando, basándose en una estructura analógica. Entonces, mi tarea, ¿cuál es? Identifique, dígame cuál es la estrategia que más se utiliza. Dígame de manera positiva, señor lector, cuál es la estrategia que más se utiliza en ese texto. Y entonces la estrategia más utilizada como tal es la comparación de múltiples elementos. ¿Cuáles son los múltiples elementos? Que los personajes, que las victorias, etcétera. Esos son los múltiples elementos. Mientras que, si se fijan en el texto, no hay asimilaciones de tipo social e histórico porque ni siquiera me presenta una fecha, solamente me muestra algunas victorias, algunos personajes que él quiere resaltar como maravillosos y ya. Pero esto no implica que como estrategia, entonces alguna o más bien, se utilice asimilaciones de tipo social e histórico, no. Para él, ellos son maravillosos y eso es lo que nos muestra. Entonces, por eso nos sirve la D, ya que las respuestas están entre esas dos, o B o D, y según lo que vemos, la respuesta es B, en este caso estas tres personitas, la respuesta correcta en la opción B. ¿Listo? Y bueno, espero pues nos haya quedado claro por qué. Básicamente mi pregunta era, ¿cuál es la estrategia más utilizada? La más, esa es la pista, ¿no? La más utilizada por el autor. Y ya para finalizar, nos dice la expresión tal, por lo tanto, que aparece en el último párrafo, se expresa para establecer una relación de qué, y entonces nosotros ya dijimos, mire, por lo tanto, les muestro la tesis, una consecuencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces? Mire, por lo tanto, los dos son paralelos, son excelentes. Por lo tanto, es un conector de consecuencia. Cuando usted expresa, por lo tanto, quiere decir que usted va a recoger una conclusión de lo que acaba de exponer. Entonces, así las cosas, este es un conector de consecuencia. Primero. Segundo, a usted le están diciendo, por lo tanto, que aparece en el último párrafo se emplea, además le están dando la pista, si se encuentra en el último párrafo es por algo, una conclusión se pone al final, ¿no? Se emplea para establecer una relación entre las ideas anteriores y las subsecuentes. Ustedes se dejaron confundir porque le están diciendo existen paralelos. El hecho de que evoque la idea de que existen paralelos no quiere decir que entonces haya una relación de paralelismo. No, la idea es que existen paralelos y la conclusión es que existen paralelos, pero no que el conector, por lo tanto, me exprese, que es la pregunta distinta. Su pregunta era, dígame cómo funciona el por lo tanto. ¿Qué es un conector lógico? Son esas expresiones que me ayudan a conectar ideas. Por lo tanto, me sirve para conectar las conclusiones, las ideas que son conclusiones. ¿Cuál era la conclusión? Ay, no, que existen paralelos, listo. Pero esa es la conclusión. Por lo tanto, me muestra entonces una consecuencia, una conclusión. Se me dejaron confundir acá con correlación, equivalencia, paralelismo. Otra cosa, correlación, equivalencia y paralelismo refieren a lo mismo. Dos cosas que se relacionan alternamente, correlacional, equivalencia o paralelo. Entonces, por eso la respuesta en este caso es la D. Uy, con respecto a esta, la D es una persona en este caso.
Dos personitas me dicen que paralelismo. Ya vemos por qué no es. El hecho de que te diga aquí, por lo tanto, existen paralelos, no quiere decir que entonces refiera a que el conector, por lo tanto, es un conector de paralelismo. No, es un conector que me expresa consecuencia. En otras palabras, me están diciendo, venga, ¿cómo funciona esa palabra por lo tanto? ¿Cómo funciona? Pues para expresar consecuencias. Y siempre va a expresar eso, siempre va a funcionar así. ¿Listo? Vamos a ver si tenemos la oportunidad también de tener clases de conectores lógicos, porque los conectores son los que me ayudan a establecer relaciones de coherencia y por eso es que yo hoy reconozco una causa, una consecuencia, por qué el autor llega a ciertas ideas, ¿sí? Teniendo en cuenta también la conexión que se establece en el texto con el uso de los conectores, que básicamente son el mismo. Entonces, por lo tanto, es un conector de consecuencia. Por lo tanto, sinónimo de por lo tanto. Entonces, luego, en conclusión. Entonces existen consecuencias. Luego existen consecuencias. En conclusión, existen consecuencias. Para terminar, existen consecuencias. Existen paralelos, voy a decirlo. Entonces existen paralelos. Luego existen paralelos. En conclusión, existen paralelos. Para terminar, existen paralelos. Eso es lo que les quería evocar a ustedes. Ese conector. Bueno, compañeros y compañeras, creo que podemos dejar la clase hasta acá en este momento. Les agradezco mucho la participación. Yo creo que con Álvaro habíamos dicho que mañana también tenemos clase. ¿Me puedes confirmar? Sí, señorita, profe. Mañana también. Muchas gracias, profe, por la clase. Entonces, el día de mañana. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias por participar y espero entonces mañana les traigo otros texticos así que nos van a permitir hablar bastante. Esperaría más participación para que esto sea más ameno. ¿Listo? Muchísimas gracias. Feliz noche, profe. Muchas gracias ahí por la clase. A ustedes, espero les haya quedado claro todo. Gracias. Muchas gracias.